En la clase de pintura al óleo del Instituto de Aprendizaje Permanente, me encontré cara a cara con la mujer que mi marido nunca pudo olvidar. Ella era gentil, hermosa y había permanecido soltera toda su vida. Lo reconocí al instante. El trabajo que me había entregado tenía el inconfundible toque de mi marido, Elliot Harrington. Era su obra, una de sus piezas más preciadas, algo que nunca había compartido con nadie. Así que nunca habían estado realmente separados. Durante más de 3 décadas, se habían estado viendo en secreto a mis espaldas. Juntos, incluso dirigían una galería de arte. Bajé la cabeza, mirando mis manos ásperas y callosas, y las lágrimas brotaron de mis ojos. Sus 30 años habían estado llenos de pasión y romance. Los míos los había pasado ocupándome de la rutina diaria de la vida. Y de repente me di cuenta, no quería seguir viviendo así el resto de mis años. 65 años. Durante la mayor parte de mi vida me quedé en casa, cuidando de mi familia y criando a mi hijo hasta que tuvo su propia familia. Recién hace poco encontré un poco de tiempo para mí. Así que me inscribí en un curso de pintura al óleo en el Instituto de Formación Permanente. Pensé que, incluso en mis últimos años, tal vez podría cultivar una afición compartida con mi marido. En la entrada de registro, una mujer elegante y serena se encontraba de pie, con un aire de gracia serena. El tiempo había sido excepcionalmente amable con ella, su cabello era completamente plateado, pero su tez era radiante y su presencia era sorprendente. Ella era el tipo de mujer que había sido querida toda su vida y que nunca tuvo que hacer esfuerzos innecesarios solo para salir adelante. Disculpe, ¿es aquí donde me inscribo para la clase de pintura al óleo? Antes de darme cuenta, di un paso adelante, inexplicablemente atraído hacia ella, obligado a hablar. Tal vez, en el fondo, siempre había anhelado una vida como la suya, sin ataduras, sin esfuerzo, sin el agotamiento. Ella se volvió hacia mí con una sonrisa cálida y gentil. Sí, esta es la clase de pintura. Eso significa que ahora somos compañeras de clase. Soy Eleanor, encantada de conocerte. Había en ella una franqueza, un encanto natural que hacía imposible no agradarle. Y así, sin más, nos hicimos amigas. Pasé todo el día en su compañía y fue placentero. Al anochecer, cuando estábamos fuera de las puertas del campus, Eleanor se volvió hacia mí y me preguntó, ¿te gustaría comer algo rápido? ¿Quizás ir a una sesión de spa después? Sacudí rápidamente la cabeza y me invadió un profundo y arraigado sentimiento de inferioridad. Todavía tengo que llegar a casa y preparar la cena para mi familia. Pero gracias por la invitación. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, me sentí como un niño tonto y avergonzado, agarrando mi gastado bolso negro mientras me alejaba apresuradamente. Cuando le di la espalda, todo mi cuerpo tembló. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. Había visto a Eleanor antes, hacía apenas una semana, cuando visité por primera vez el Instituto de Aprendizaje Permanente. Ese día, ella había estado entregando un trabajo a nuestro instructor de pintura. Lo presentó como una pieza pintada por su novio de toda la vida, que ella había copiado cuidadosamente. Estuvo tan bien hecho que el instructor lo mostró a toda la clase. Y desde el otro lado del cristal de la ventana, reconocí ese cuadro en un instante. Ese estilo inconfundible. Era de mi marido. De Elliot Harrington. Una de sus obras más preciadas, que nunca había mostrado a nadie. Décadas de matrimonio habían forjado un entendimiento tácito entre nosotros y, sin embargo, fue en ese preciso momento que me enfrenté a una verdad cruel e innegable. Mi corazón se retorció dolorosamente en mi pecho. Como si eso no fuera suficiente, en medio de los aplausos y el aliento de la clase, Eleanor continuó compartiendo la historia de amor entre ella y este misterioso hombre, una historia que había durado más de 30 años. ¡Qué irónico! Porque el hombre de su historia era el mismo hombre al que había dedicado toda mi vida desde que tenía 20 años. Y ahora, aquí estaba yo, obligada a escuchar a otra mujer contar el amor apasionado y duradero que compartía con mi marido. Un temblor agudo e incontrolable recorrió mi cuerpo. Mis nervios se tensaron, mis músculos sufrieron espasmos y un torrente sofocante de sangre me subió a la cabeza, mareándome de dolor. No estaba preparado para aceptarlo. Así que hoy volví, me inscribí en la clase y me senté al lado de Eleanor.
Necesitaba verla de cerca. Y, sin embargo, después de pasar solo un día con ella, sentí como si un peso aplastante hubiera caído sobre mi pecho, quitándome la vida. La desesperación me tragó por completo. Cualquier última y tonta ilusión que había tenido sobre Elliot se hizo añicos por completo. Cuando llegué a casa, Elliot estaba en su estudio, trabajando. No salió cuando me oyó entrar, sino que me llamó desde lejos, con una voz cargada de impaciencia. «Llegas tarde a casa. Prepara la cena, que ya es tarde. Joseph volverá de la escuela en cualquier momento». Me quedé en la sala de estar, mirando a través de la rendija de la puerta del estudio. Incluso a sus casi 70 años, Elliot seguía manteniendo la misma postura erguida y su presencia no se había visto mermada por la edad. Su piel se había aflojado, pero sus rasgos afilados y cincelados seguían siendo llamativos. Había una confianza en su manera de manejar el pincel, una pasión que podía atraer a la gente, hacer que se perdieran en él por completo. Cuando no respondí, volvió a llamarme, esta vez más impaciente. «¿Qué haces ahí parado? ¿No me escuchaste? ¿Quieres que tu hijo regrese a casa después de un largo día de trabajo sin cenar, o Joseph debería terminar sus deberes con el estómago vacío?» Aparté la mirada y miré alrededor de la enorme sala de estar. Las paredes estaban adornadas con retratos familiares, fotografías nuestras a lo largo de los años y pinturas al óleo que Elliot había hecho para la familia. Pero cuando miré más de cerca, me di cuenta de algo. Entre todos esos cuadros no había ni uno solo de mí. Ese resentimiento amargo y sofocante que había enterrado durante años finalmente encontró su camino hacia la salida. Grité, «Pinta, pinta, pinta. En cuanto llegas a casa, te encierras en ese estudio aislado. ¿Esta casa es solo mía? ¿Son estos niños solo responsabilidad mía? Ya estás jubilado, profesor Harrington. ¿Qué demonios sigues pintando tan obsesivamente todos los días?» Elliot hizo una pausa, sorprendido por mi arrebato. No esperaba esa reacción de mi parte. Molesto, dejó el pincel en la mesa con un resoplido. «No hay nada que discutir con alguien tan superficial como tú. El arte es una actividad que dura toda la vida y exige dedicación». «Pero, ¿qué sabes tú de eso?» Sentí una gran furia. Tiré mi bolso al suelo y entré furiosa en su estudio, señalando los cuadros que había en la sala de estar. «Bueno, dígame, entonces, profesor. Usted ha dedicado décadas a la pintura, a retratar a todos los que le rodean, así que, ¿por qué no hay ni un solo retrato mío?» Elliot frunció el ceño ante mi agresión y dio un paso atrás como si mi presencia fuera un inconveniente. «Deja de hacer una escena, Jane. No entres en mi estudio. Eres solo una ama de casa. Céntrate en tus responsabilidades. ¿Por qué iba a pintarte? ¿Qué sentido tiene? No hagas el ridículo». Lo miré fijamente y en ese momento, el frío que me recorrió no solo los huesos, sino el alma. «Entonces dime, Elliot Harrington, ¿qué es lo que vale la pena pintar? ¿Y por qué solo soy digna de ser la mujer que cocina y limpia para ti? Pasé toda mi vida cuidando esta casa, criando a tus hijos, haciendo sacrificios por ti, y al final, me miras con desprecio». Elliot exhaló bruscamente, irritado. Tiró el pincel a un lado y la tinta se esparció por el lienzo y cayó al suelo. «Dios, Jane, ¿qué te pasa hoy? ¿Alguien te hizo enojar afuera? Hazme un favor, no traigas tus dramas mezquinos y de mente estrecha a esta casa. Deja de comportarte como una arpía callejera común y corriente. Superficial. Repugnante». Solté una risa autocrítica. Pero mientras la risa brotaba de mis labios, también lo hacían mis lágrimas. Al ver el rostro de Elliot, contraído por el disgusto, como si yo no fuera más que una molestia, no pude evitar preguntar: «Elliot, ¿pintar a Eleanor es lo único que no es superficial? ¿Lo único que no es vergonzoso?» Su expresión se congeló. Por primera vez en años, Elliot estaba completamente quieto, escrutándome con una mirada ilegible. Pensé que me preguntaría cómo me había enterado de lo de Eleanor. Tal vez entraría en pánico, se apresuraría a explicarlo, intentaría borrar sus huellas o, al menos, mostraría un poco de culpa. Después de todo, habíamos construido esta vida juntos. Décadas de matrimonio, un hogar, hijos, nietos.
Seguramente tenía que haber alguna parte de él que todavía se aferraba a esta familia, por poco que fuera. De lo contrario, ¿por qué mantenerlo en secreto durante 30 años? ¿Por qué seguir con este asunto en la sombra en lugar de dejarme ir directamente? Pero lo que no esperaba, lo que no podía esperar, era la ira pura y sin filtros que se reflejó en su rostro. Su conmoción duró solo un segundo antes de transformarse en algo mucho más visceral. Sus ojos ardían de furia y todo su cuerpo se tensaba como si hubiera cometido la máxima transgresión. No era la irritación habitual, ni la condescendencia, ni la impaciencia desdeñosa a la que me había acostumbrado con el paso de los años. No, esto era diferente. Este era el tipo de rabia que siente un hombre cuando algo preciado para él se ve amenazado. Jane, te lo advierto, gruñó, con voz baja y temblorosa por la ira apenas contenida. No me importa qué tipo de rabieta me hagas, pero no alteres, bajo ninguna circunstancia, la vida de Eleanor. De repente, mi ira se extinguió, se apagó como una vela en el viento. Lo miré, con los ojos encendidos y todo su ser enroscado en defensa de otra mujer. Y en ese momento, me pareció un extraño. ¿Había conocido realmente al hombre con el que había compartido cama durante décadas? ¿O el papel que yo desempeñé esta supuesta esposa no fue más que una ilusión? Fue como si hubiera quedado atrapado en un sueño largo y cruel, un sueño tan vívido, tan implacable, que lo había confundido con la realidad. Elliot siguió hablando y su voz se alzó con agitación. Te lo digo, Eleanor y yo somos solo amigas con ideas afines. Ella es dueña de una galería y yo invertí una pequeña parte, eso es todo. De vez en cuando le envío algunos cuadros, es una buena forma de ampliar mi reputación. ¿Y el dinero que gano? Te doy hasta el último centavo, ¿no lo he hecho siempre? Las dos somos viejas, Jane. Prácticamente al final de nuestras vidas. ¿Por qué demonios sigues haciendo un escándalo? Y siguió, divagando, explicando, no, defendiendo. Un hombre que solía ser tan reservado, que rara vez desperdiciaba palabras, ahora era un disco rayado, repitiéndose una y otra vez, desesperado por protegerla. Como si temiera que fuera a buscar a Eleanor, como si mi mera presencia en su mundo lo manchara. Deja de ser irracional, le espetó. Esto no es lo que crees. Sinceramente, a nuestra edad, ¿no tienes vergüenza? Y dicho esto, giró sobre sus talones, salió furioso del estudio y subió las escaleras pisando fuerte. Un momento después, la puerta del dormitorio se cerró de golpe con un estruendo resonante. El silencio se tragó la casa entera. Un silencio tan profundo que podía oír el lento y mecánico tic-tac del reloj de pared de la sala de estar. Me apoyé en la mesa de trabajo de Elliot y mis piernas cedieron mientras caía lentamente al suelo. Mi cuerpo, desgastado por años de agotamiento y sacrificio, protestó con un gemido sordo y pesado. Y luego, finalmente, me dejé caer y caí en un montón sin gracia. Como un payaso de un circo ambulante. Excepto que no había público. Sin risas. No queda más remedio que llamarlo patético. Poco después, mi teléfono empezó a sonar sin parar, sacándome de mi estupor. Era mi hijo. Me tragué las lágrimas y respondí, solo para encontrarme con la voz aguda e impaciente de Juan, disparándome acusaciones sin pausa. Mamá, papá me acaba de llamar, furioso. Dijo que no habrá cena en casa esta noche y que salgamos a comer afuera. Dijo que perdiste la cabeza por nada y te negaste a cocinar. ¿En serio? ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Estás pasando por una menopausia tardía o algo así? Tienes 60 años, ¿por qué te preocupas tanto? Papá ya me lo explicó todo. La tía Eleanor es refinada y sofisticada, con un profundo conocimiento del arte. Son almas gemelas, eso es todo. Deja de ser tan paranoica. Ya tenemos suficiente estrés en el trabajo, no necesitas crear drama y hacer que la casa sea insoportable. Sus palabras cayeron como una lluvia de bofetadas, golpeándome una tras otra, cada una más fría, más dura, más despectiva que la anterior. No había ni el más mínimo rastro de gratitud por los años que me había sacrificado por esta familia. Para él, mis esfuerzos eran simplemente esperados, mi existencia no era más que una extensión de mis deberes. Un vacío desolador se instaló en mi interior.
Solté una risa amarga y silenciosa antes de preguntar con voz gélida: Juan Harrington, ¿te atreverías a hablarle así a tu suegra? Se oyó un fuerte ruido en el otro extremo, algo que se caía, tal vez derribado por su repentina ira. Su voz se elevó furiosa. Mamá, si estás enferma, ve al médico. Si no te sientes bien, ve a echarte una siesta. ¿Qué demonios tiene que ver mi suegra con esto? Ella es una empresaria exitosa, ahora mismo dirige una empresa. ¿Qué puedes comparar con eso? Y entonces, clic. Colgó. Levanté la mirada, justo a tiempo para ver a Elliot bajando las escaleras, ya vestido para salir. Me miró a los ojos con nada más que fastidio y disgusto. Quédate en casa y reflexiona sobre ti misma, le espetó. Eres demasiado mayor para estas tonterías. Voy a salir a comer. No esperó mi respuesta. Tomó sus zapatos, abrió la puerta y la cerró de golpe. La casa volvió a quedar en silencio. Exhalé temblorosamente y miré hacia el mostrador. Su medicamento para el corazón estaba allí mismo, lo había olvidado en su prisa por irse. Incluso con el persistente fuego de la ira aún ardiendo en mi pecho, mis manos se movieron por instinto, agarrando la botella mientras corría tras él. Justo cuando alcanzaba la manija de la puerta, escuché su voz afuera. Él estaba al teléfono. Mi vieja bruja en casa perdió la cabeza hoy, murmuró, con un tono lleno de irritación. Eleanor, espero que no te haya asustado. Una pausa. Luego dejó escapar un suspiro de alivio. ¿No sabes quién es? Bien. Es mejor así. Solo una vieja loca que se pasa la vida cocinando y limpiando, nada que valga la pena saber. Mi agarre en el pomo de la puerta se hizo más fuerte. Se rió levemente. De todos modos, todavía no he comido, ¿y tú? Si no, pasaré por la galería y podemos repasar los planes para la exposición de otoño. El motor del coche rugió y, con un ruido fuerte y estridente, Elliot se puso en marcha. Me quedé congelado en el pasillo, el frío se infiltraba en mis extremidades y se instalaba en mis huesos. Los últimos restos de vacilación, de apego, de anhelo insensato, desaparecieron. En mi mano apretada, el frasco de medicamento para el corazón se clavó en mi palma, sus bordes presionando profundamente mi piel. En ese momento, la pantalla de mi teléfono se iluminó con un nuevo mensaje. Fue de José, mi nieto. Abuela, papá dijo que tú y abuelo se pelearon. Será mejor que dejes de hacerlo. Si el abuelo se enoja mucho y ya no te quiere, vas a tener un gran problema. Palabras de un niño. Inocentes. Desconsideradas. Pero revelaron una verdad más afilada que cualquier espada. Incluso en la mente de un niño, una abuela sin trabajo, sin independencia, no era más que una sirvienta desechable. Una ama de casa, apegada al abuelo. Fácilmente descartable. Aturdido, volví hacia adentro, caminé hacia mi escritorio y abrí mi computadora portátil. Certificado de matrimonio. Registros financieros. Y por último, el acuerdo de divorcio. Imprimí el acuerdo de divorcio finalizado y lo coloqué cuidadosamente en el escritorio de Elliot. Luego empaqué algunas de mis pertenencias y me fui al departamento que había comprado años atrás como inversión antes de casarme. Lo que una vez fue un espacio prístino y moderno se había convertido en algo desgastado y abandonado. Me llevó bastante tiempo limpiarlo, pero cuando finalmente me acosté en la cama, no pude evitar pensar, mi vida había resultado igual. ¿Yo también había perdido todo rastro de quién fui? Mi teléfono vibraba constantemente, lleno de llamadas perdidas y mensajes. Elliot, Juan. Todos y cada uno de ellos tenían las mismas acusaciones. Estaba siendo inmadura. Era demasiado mayor para actuar como una adolescente rebelde que se escapa de casa. Los bloqueé a todos. Por primera vez en décadas, estaba en un espacio que era mío. Y me permití dormir. Las décadas de despertarme antes del amanecer y trabajar incansablemente para mantener esa casa en funcionamiento me habían desgastado. Los años de noche sin dormir me habían envejecido más allá de mi edad, haciéndome parecer mucho mayor de lo que era en realidad. Porque en realidad yo era 5 años más joven que Elliot. Cuando nos conocimos, yo era la chica más bonita de la ciudad.
Los chicos me perseguían intentando ganarse mi favor. En aquel entonces, Elliot era un simple profesor de arte en la escuela primaria pública local. Sus padres habían muerto en un incendio forestal, dejándolo sin nada, sin familia, sin dinero, ni siquiera ropa decente para ponerse. Pero incluso en su desgracia, se comportaba con la arrogancia silenciosa de un artista, distante e intocable. Supongo que eso fue lo que me atrajo de él al final, la confianza tranquila, el orgullo inquebrantable a pesar de sus circunstancias. En aquella época, los artistas que luchaban por salir adelante eran vistos como tontos e inútiles. No tenía riqueza, ni estabilidad, ni futuro que ofrecer. La gente se burlaba de él, lo acosaba, lo llamaba una causa perdida. Así que empecé a llevarle comida en secreto, asegurándome de que tuviera algo caliente para comer. Cada centavo que lograba ahorrar, lo gastaba en huevos y verduras para él, asegurándome de que tuviera suficiente nutrición para sobrevivir. Finalmente, Elliot ingresó a la universidad y abandonó nuestro pequeño pueblo. Y aunque no estábamos comprometidos, yo me encargaba de él, de su ropa, de sus comidas, de todo, para que él pudiera concentrarse en sus estudios y en su arte, libre de distracciones. Más tarde, a pesar de no tener boda, ni seguridad financiera, ni bendiciones de amigos o familiares, me casé con él sin dudarlo. Todavía puedo recordar cómo sostenía mis manos en aquel entonces, mirándome con nada más que devoción. Jane, casarme contigo es el mayor honor de mi vida. Y ahora, décadas después, me había convertido en la cosa más repulsiva de su mundo. Después de unos días de descanso, mi cuerpo y mi mente finalmente comenzaron a recuperarse. La claridad se apoderó de mí. La neblina de años de sacrificio y negligencia se disipó, y vi las cosas como realmente eran. Entonces llamé a Elliot. En el momento en que contestó, su voz, aunque cansada, tenía un matiz de compromiso renuente. Jane, ya es suficiente. Ven a casa. Toda la casa es un desastre sin ti. Estaba de pie en el balcón del apartamento, regando las pequeñas plantas que había recogido en macetas para alegrar el lugar. Esbocé una leve sonrisa en mis labios. Elliot, he pasado décadas cuidándote. Ahora que se acerca el final, creo que me gustaría tomarme unos años para vivir para mí. Lo que sea que pase con esa casa, ya no es asunto mío. Antes de que Elliot pudiera responder, la voz de Juan tomó de repente la línea, llena de frustración. Mi mamá, Susie y yo estamos sobrecargados de trabajo y Joseph no tiene a nadie que lo cuide. Cuando vuelve de la escuela, la casa está vacía y come comida rápida todas las noches. Mi papá ni siquiera tiene ropa limpia para ponerse. El lugar es un desastre. Déjalo ya y vuelve. Bajé la mirada y miré mis manos, manos que habían fregado pisos, cocinado comidas, doblado ropa, manos que alguna vez habían sido suaves y delicadas pero que ahora estaban llenas de arrugas, ásperas por años de trabajo no apreciado. No volveré. Mi voz era firme y definitiva. Durante años, sacrifiqué todo para apoyar el sueño de tu padre, y al final, todos me descartaron como una mujer loca e irracional. Y tú, Juan, ya eres un adulto. Tienes tu propia familia. Tú, más que nadie, deberías entender lo duro que es sacar adelante un hogar. Deberías saber lo agotador que es cuidar de los demás. Pero en lugar de gratitud, lo único que sientes es que tienes derecho a todo. ¿Crees que yo nací para cuidarte y servir a esta familia? Bueno, ya no. Respiré profundamente para tranquilizarme. A partir de ahora, a menos que sea absolutamente necesario, no me contactes. He pasado toda mi vida viviendo para los demás. Es hora de que viva para mí mismo. Elliot se negó a aceptar el divorcio. Juan, por otro lado, me bombardeó con mensajes de texto y llamadas, reprendiéndome por ser una anciana que actuaba fuera de lugar. No hice caso a nada. En lugar de eso, contraté a un abogado y le di plena autoridad para que procediera a presentar la demanda de divorcio. Mientras tanto, abandoné el curso de pintura del Instituto de Formación Permanente, y tras investigar un poco, encontré una escuela de vuelo privada. El personal me miró con incredulidad mientras llenaba el formulario de registro y aprobaba el examen médico, convirtiéndome oficialmente en su estudiante de mayor edad. También visité una clínica de estética de lujo y me inscribí en un tratamiento de belleza completo.
Luego, me apunté a clases de arreglos florales y ceremonias del té, cosas que siempre me habían interesado pero que nunca me había permitido practicar. Durante la primera mitad de mi vida, incluso cuando la carrera de Elliot florecía y nuestra familia nunca carecía de estabilidad financiera, siempre fui dura conmigo misma. Ahorraba y escatimaba, asegurándome de que cada centavo se destinara a las necesidades de mi familia en lugar de a las mías. Puse cada gota de amor y paciencia en cuidar de todos. Y ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo tonto que había sido. Fue una emoción embriagadora gastar mis ahorros en mí sin sentirme culpable, y finalmente permitirme las cosas que me había negado durante tanto tiempo. Me sentí estimulante. Elliot intentó comunicarse conmigo a menudo, intentando iniciar conversaciones tranquilas. Incluso se presentó en mi apartamento un par de veces, pero la seguridad lo rechazó, ya había informado a la administración de la propiedad que le negaran la entrada. No le di oportunidad de perturbar mi nueva vida. Estaba demasiado ocupada construyendo la que merecía. Mi agenda se llenó rápidamente. Cada día era pleno de propósito, alegre. Incluso me apunté a una clase de yoga y empecé a perder el peso que había cargado durante años. A través de estas nuevas experiencias conocí personas increíbles, con ideas afines, independientes y llenas de vida. Pasamos las tardes tomando té, jugando al póker e intercambiando historias sobre nuestro redescubrimiento de nosotros mismos. Viajamos por capricho, empacamos y partimos a experimentar la impresionante belleza del mundo. Elliot siguió sin cooperar con el divorcio. Como no había ningún acuerdo a la vista, me senté con mi abogado para hablar sobre seguir adelante con la demanda. Pero antes de que pudiera dar el siguiente paso, llegó un visitante inesperado. Susie. La esposa de Juan. Ella estaba parada en la puerta de mi apartamento recientemente renovado, su mirada recorriendo el espacio acogedor y bien cuidado y las fragantes flores que florecían en el balcón. Ella dejó escapar un largo suspiro. La miré a los ojos con indiferencia y le pregunté, Susie, ¿estás aquí para convencerme de que vuelva y sea nuevamente tu sirviente no remunerado? Ella parpadeó, sorprendida por mi franqueza. Por un momento, no dijo nada. Luego, lentamente, sacudió la cabeza. Al principio, tal vez. Pero Jane, en el momento en que te vi hoy, cambié de opinión. Su voz era tranquila, casi introspectiva. No te pareces en nada a la mujer que he conocido durante todos estos años. Y ahora, creo que finalmente entiendo por qué tomaste esta decisión. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo se agitaba dentro de mí. Después de una pausa, mi voz se suavizó. Querido, probablemente no nos veamos mucho en el futuro. Pero si alguna vez realmente necesitas ayuda, si se trata de un problema financiero, pregúntale a Elliot. Dile que contrate a una verdadera ama de llaves. Porque a partir de hoy, esta empleada doméstica gratuita está oficialmente jubilada. Pasó otra semana tranquila. Esa tarde, después de terminar mi tratamiento de belleza, regresé a casa solo para encontrarme con dos personas esperándome afuera de mi edificio. Como si sintieran mi llegada, ambos se giraron hacia mí al mismo tiempo. Eleanor permaneció allí, tan serena y elegante como siempre. No había hostilidad en su mirada, ni condescendencia, solo una sonrisa serena y cómplice, como si la nobleza estuviera tallada en sus huesos. Y a su lado, Elliot. No se parecía en nada al profesor seguro de sí mismo que había sido antes. Estaba a su lado, sumiso y manso, como un dócil gato doméstico. En el momento en que me vio, Elliot se congeló. Observó mi apariencia, visiblemente sorprendido, como si no hubiera esperado que mi transformación fuera tan drástica. Le tomó varios segundos estar seguro de que realmente era yo, y luego, de repente, dio un paso adelante. Sus manos agarraron mis hombros con urgencia y, por primera vez en años, su rostro envejecido estaba lleno de anhelo, incluso, desesperación. Jane, por fin. Te estaba esperando. Vine aquí solo para verte. Lo estudié. Sus pantalones tenían manchas de aceite, su camisa estaba arrugada, claramente desplanchada. No le había ido bien. Pero lo más sorprendente, no sentí nada. Ni piedad, ni ira, ni restos de amor.
Simplemente, nada. ¿Y por qué exactamente me estás buscando? Mi voz sonaba distante, desprendida. La Jane que alguna vez giró en torno a ese hombre, que había pasado su vida dedicada a él, había desaparecido hacía tiempo. Elliot se puso rígido ante mi indiferencia y su agarre vaciló. Por primera vez, parecía avergonzado. Le tomó un momento hablar finalmente, casi suplicando. Por favor, Jane, no te enojes más. La casa no puede funcionar sin ti. Si se trata de Eleanor, la traje conmigo hoy a propósito. Ella puede explicarlo, ella misma te dirá que no hay nada inapropiado entre nosotras. ¿Eso ayudaría? Casi se me escapó una risa. Le quité las manos de los hombros, lenta y deliberadamente. Elliot, lo que sea que haya entre tú y yo no tiene nada que ver con nadie más. Y quiero que quede claro, Eleanor no es la razón por la que quiero dejarte. Pero él no se dio por vencido. Lo sé que me equivoqué, se apresuró a añadir. Te ayudaré más con las tareas de la casa, te lo prometo. Dejemos de pelearnos. Llevamos mucho tiempo juntos, Jane. A nuestra edad, divorciarnos ahora nos convertiría en el hazmerreír de todos. Volvamos a casa. Esta vez sí que me reí. ¿Me ayudas con las tareas del hogar?, repetí, inclinando la cabeza. Escúchate a ti mismo. Lo dices como si las tareas del hogar siempre hubieran sido mi trabajo y simplemente me estuvieras haciendo un favor al ayudarme. ¿Se te ocurrió alguna vez preguntar por qué esa fue mi responsabilidad en primer lugar? El rostro de Elliot se ensombreció. Estaba empezando a perder la paciencia. Jane, he venido yo mismo a buscarte. ¿Qué más quieres? Dije que compartiría las tareas de la casa, dije que sería más comprensiva. ¿Qué más quieres de mí? Ya es suficiente. Lo miré fijamente, sin expresión. De repente, me sentí exhausto. Ya no tenía ningún interés en explicarle nada. En ese momento, Eleanor, que había estado en silencio todo el tiempo, tiró suavemente del brazo de Elliot. Basta, Elliot, dijo con voz suave pero firme. Cálmate. Déjame hablar con Jane. Y para mi total sorpresa, el hombre que había estado discutiendo conmigo hace apenas unos segundos, inmediatamente dio marcha atrás. Como una mascota bien entrenada. Él realmente la escuchó. Eleanor dio un paso adelante y me miró con la tranquila confianza de alguien que nunca ha tenido que dar explicaciones a nadie. Llevaba un vestido de seda que se ajustaba a su cuerpo con una gracia natural y que exudaba la clase de opulencia que nunca se debe exhibir. Ella me miró a los ojos con serenidad, con tranquilidad, como si no tuviera nada de que sentirse culpable. Jane, dijo con suavidad, fuimos compañeras de clase una vez. Y, al menos durante un día, fuimos amigas. ¿Me harías el favor de conversar conmigo? En el café al lado de mi apartamento, las dos estábamos sentadas una frente a la otra, dos mujeres mayores, enfrentándose en un enfrentamiento silencioso. El silencio se prolongó entre nosotros durante varios minutos hasta que Eleanor finalmente lo rompió. Distraídamente, se colocó un mechón de cabello detrás de la oreja, con una sonrisa elegante y refinada. Creo que tal vez hayas malinterpretado mi relación con Elliot, comenzó a decir con ligereza. Tal vez, en nuestra juventud, sentimos algo más que amistad. Pero ese fue un momento fugaz, hace mucho tiempo. No dije nada, simplemente la observé, esperando que soltara cada palabra que había venido a decir. Nunca me casé, continuó. Siempre vi el matrimonio como una jaula. Quería dedicar mi vida al arte. Cuando conocí a Elliot, sí, me atrajo su singularidad, su talento. Compartíamos las mismas pasiones, las mismas aspiraciones, teníamos mucho de qué hablar. Pero Elliot siempre ha sido un hombre responsable. Nunca hicimos nada que te traicionara. Se me escapó una risa repentina, aguda y desenfrenada, que atravesó su narrativa cuidadosamente seleccionada. ¿Y qué es exactamente lo que se considera una traición? Pregunté, inclinando la cabeza. ¿Es solo cuando los cuerpos se entrelazan? Significa que, mientras no hayas cruzado esa línea final, debería tragarme mis quejas y aceptar el hecho de que, durante décadas,
¿El corazón de Elliot nunca estuvo realmente conmigo? La sonrisa de Eleanor vaciló, apenas un poco, la calidez en su expresión se volvió rígida y antinatural. No me refería a eso, dijo ella, con voz aún suave, pero visiblemente más cautelosa. Solo quería aclararte las cosas. Negué con la cabeza. Mi tono era tranquilo, despreocupado. No es necesario. La verdad es que ya no me importa. No me importa si pasaron 30 años intercambiando nada más que palabras o si fue más allá de eso. Lo que me molesta no es que hayas existido en su vida, sino que haya desperdiciado tantos años míos en un hombre que nunca valió la pena. Me recliné y la observé con atención. Y seamos honestos, tú, Elliot, incluso mis propios hijos, todos ustedes tienen dificultades para comprender por qué elijo alejarme tan tarde en la vida. Creen que debería soportarlo y dejar que las cosas sigan como están. Pero el caso es que no necesito tu comprensión, Eleanor. No necesito la validación de nadie. Simplemente me niego a dejar este mundo cargando con remordimientos. Quiero encontrar el yo que perdí. Eleanor ya había recuperado la compostura, suavizando cualquier grieta que hubiera aparecido brevemente en su pulida fachada. Jane, dijo, todavía sonriendo, si realmente no lo culparas, no estaríamos teniendo esta conversación. No estarías tan enojada. Por eso te lo explico, para que entiendas que no hubo nada inapropiado entre nosotros. Ya no me quedaba paciencia para esto. Hice una señal al camarero, pagué el café y me levanté. Mirándola, hablé con una certeza tranquila y deliberada. Si lo culpo o no es asunto mío. Y Eleanor, esta no es tu batalla para pelear. Pero no te preocupes, pronto me libraré de él. Entonces, cualquier idea romántica que tengan los dos finalmente podrá salir de las sombras. Ya sea un encuentro de mentes o una unión de cuerpos, lo que sea que elijan, ya no me concierne. Sin decir otra palabra, me di la vuelta y salí del café. Elliot estaba esperando afuera. Su rostro estaba cansado, surcado por el agotamiento y algo que casi parecía remordimiento. Cuando pasé, él extendió la mano instintivamente, intentando agarrarla. Lo esquivé con facilidad. Eleanor no tardó en seguirlo, deslizándose naturalmente a su lado. Los dos estaban juntos, enmarcados por el sol poniente, un anciano y una mujer elegante, su cabello plateado captando la luz, sus presencias perfectamente combinadas. A primera vista, parecían perfectos juntos. El mismo egoísmo. La misma pretensión. La misma ilusión de refinamiento cuidadosamente elaborada. Me volví hacia Elliot una última vez, con voz firme e inquebrantable. Elliot Harrington, tienes casi 70 años. Te has pasado la vida mintiéndote a ti mismo. Tal vez incluso creas que has hecho lo correcto, mantenerme cerca a pesar de tu corazón errante, y convencerte de que tu autocontrol era una señal de integridad. Pero quiero ser claro, no lo creo. Estuvimos casados durante más de 40 años, y durante 30 de ellos tu atención estaba en otra parte. E incluso ahora, todavía intentas ocultarlo, todavía te niegas a admitir la verdad. Te compadezco. Dicho esto, giré sobre mis talones y me alejé, sin mirar atrás ni una sola vez. La vida se volvió mucho más fácil después de eso. Mis lecciones de vuelo iban excepcionalmente bien y se había corrido la voz sobre mí en la academia. Todos sabían que había una abuela de pelo blanco que estaba aprendiendo a volar, una mujer de unos 60 años que desafiaba las expectativas. Al verme como ejemplo, los estudiantes más jóvenes se motivaron aún más y su entusiasmo fue contagioso. Algunos, con mi permiso, incluso filmaron mis sesiones de entrenamiento y las publicaron online. Para mi sorpresa, los vídeos se volvieron virales. Antes de darme cuenta, me había convertido en una especie de sensación local de Internet, la abuela piloto, una inspiración inesperada. Pero justo cuando estaba abrazando mi nueva libertad, Juan finalmente perdió la paciencia. Irrumpió en mi apartamento, con el rostro rojo de ira y la voz aguda y acusadora. «Mamá, ¿te has vuelto loca? ¿Por qué te humillas de esta manera? ¿Tienes idea de la clase de desgracia que has traído a esta familia? ¿Has convertido nuestra casa en un desastre, y no te da vergüenza? Ya basta de tonterías.
Vuelve a casa y haz lo que se supone que debes hacer. Lo miré, el hijo que había criado, el muchacho por el que había sacrificado tanto. Y todo lo que sentí fue una decepción fría y aplastante. Juan, dije con voz firme pero distante, ya no eres un niño. Pero está claro que fracasé en mi tarea de criarte. No debo haberte enseñado respeto, porque ahora estás aquí, hablando con la madre que te dio la vida como si fuera inferior a ti. Juan soltó una risa aguda y burlona, mientras sus ojos me escaneaban de la cabeza a los pies. Tú. Se burló. No eres más que un parásito en la familia Harrington. Sin mi padre, ¿dónde estarías? ¿De verdad crees que habrías vivido una vida tan cómoda si no fuera por él? No eras más que un don nadie de un pueblo remoto. Deberías estar agradecida de haberte casado con mi padre y haberle servido durante todos estos años. Es lo mejor que te ha pasado en la vida. ¿Y ahora crees que perder algo de peso, hacerte algunos tratamientos de belleza y empezar a practicar pasatiempos sofisticados te convierte en Eleanor? ¿Te convierte en una persona refinada? Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no de tristeza. Por puro y absoluto disgusto. Negué con la cabeza y miré al extraño que tenía delante. Si así me ves, Juan, dije con voz temblorosa pero firme, entonces ve a buscarte una madre que se ajuste a tus gustos. Pero no vuelvas a venir a buscarme nunca más. Juan golpeó sus manos sobre la mesa, su rostro se retorció de rabia. Está bien. Rugió. Jane Moore, a partir de hoy, no eres mi madre. Te di la oportunidad de volver y te negaste. Cuando te des cuenta de que cometiste un error, cuando regreses arrastrándote, no te atrevas a pedirme nada a mí ni a papá. Luego, en una última muestra de furia, pateó el cubo de basura de mi sala de estar, haciendo que su contenido volara por el suelo. Y luego se fue, y la puerta se cerró de golpe tras él. Me quedé de pie entre los escombros del momento, viendo cómo el polvo y los escombros se asentaban en el aire. Sentí que me dolía el corazón, un dolor profundo y crudo que pulsaba a través de mi pecho como una herida abierta. Pero después del dolor vino algo más. Alivio. Porque ahora, finalmente los había visto a todos tal como realmente eran. Su egoísmo. Su fría indiferencia. Y no sentí nada más que gratitud, gratitud por haber tomado la decisión de irme mientras todavía tenía tiempo. Si tuviera un arrepentimiento, sería solo esto. Debería haberme despertado antes. De camino a casa después de mi última clase de arreglos florales, pasé por un centro comercial y decidí parar a comprar algunos jarrones nuevos para reemplazar los viejos que tenía en mi apartamento. En el momento en que entré, los vi. Elliot estaba adulando a Eleanor, cargando sus bolsas mientras ella paseaba tranquilamente por la tienda. Detrás de ellos, venían Juan, Susie y su hijo, con las manos llenas de bolsas de compras, claramente disfrutando de una juerga exitosa. Eleanor, tienes un gusto increíble, dijo Juan con admiración. La ropa que elegiste para nosotros hoy es muy elegante. Me la pondré mañana para ir a trabajar. Todos quedarán impresionados. Eleanor sonrió amablemente. Bueno, te pareces a tu padre. Tienes buena figura, buena apariencia. Deberías vestirte bien para que coincida con tu elegancia natural. Juan sonrió radiante ante el cumplido y respondió riendo, exactamente. No como mi mamá. Ella siempre me compraba ropa barata, fea y sin estilo. Elliot, siempre el compañero cariñoso, le entregó a Eleanor un termo y le masajeó los hombros con cariño. Debes estar exhausto después de lo de hoy. Toma, bebe un poco de agua. Vamos a cenar y a descansar. Me quedé a la distancia, observando cómo se desarrollaba la escena, con mis labios curvándose en una sonrisa burlona. Nunca les había gustado ir de compras conmigo. Solían decir que me vestía muy desaliñada, que tenía sobrepeso, que caminar a mi lado en público era vergonzoso. En las raras ocasiones en que salíamos juntos, siempre mantenían la distancia, como si pretendieran que ni siquiera éramos una familia. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Susie, que hasta ahora había permanecido en silencio y sin expresión, de repente habló. Juan, ¿cómo puedes hablar así de tu madre? Juan le lanzó una mirada de fastidio. No lo entiendes.
Deja de ser tan ingenua. Deberías aprender de la tía Eleanor, elegante y sofisticada. Así es como debe ser una mujer. Eleanor levantó una ceja y lanzó una mirada calculadora a Susie. Después de una breve pausa, sacó un joyero de una de las bolsas de compras y se lo entregó. Susie, esto es para ti. Creo que nos llevamos bien. Espero que podamos seguir siendo cercanos. Susie no lo tomó. En lugar de eso, miró a Eleanor con una mirada fría. Eleanor, ¿no crees que esto es un poco inapropiado? Después de todo, Jane y Elliot ni siquiera han finalizado su divorcio. ¿No deberías al menos esperar hasta que todo esté arreglado antes de desempeñar el papel de la mujer legítima a su lado? El rostro de Eleanor se sonrojó visiblemente. Agitó una mano con desdén, claramente sorprendida. No me has entendido. No me interesa el matrimonio. Siempre he creído en la independencia. Elliot y yo simplemente tenemos una fuerte conexión, nada más. Que Jane y Elliot se divorcien o no, no tiene nada que ver conmigo. Por favor, no hagas que parezca que estoy tratando de reclamarlo. Por primera vez, la expresión feliz de Elliot vaciló. Parecía completamente atónito, como si nunca hubiera esperado que Eleanor dijera esas palabras delante de Juan y Susie. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ninguna palabra. A Susie se le escapó una burla mientras se daba la vuelta, lista para irse, solo para encontrarse mi mirada al otro lado de la tienda. En el momento en que lo hizo, todos los demás siguieron su mirada y me vieron parada allí. Sus rostros se distorsionaron en distintos grados de conmoción, culpa e incomodidad. Me acomodé el pelo recién cortado con naturalidad y caminé hacia ellos, haciendo clic con mis tacones contra el suelo pulido. Elliot, dije con suavidad, ya que me encontré contigo aquí, no es necesario que te llame. La audiencia judicial para nuestro divorcio está programada para el próximo lunes. Asegúrate de llegar a tiempo, no más juegos, no más retrasos. Terminemos con esto, para que finalmente puedas darle la bienvenida a tu alma gemela a tu vida como es debido. Luego me volví hacia Susie y le ofrecí una sonrisa amable antes de darle una suave palmadita en el hombro. Cariño, Juan no te merece, dije con voz suave pero firme. Piensa bien en tu futuro. Si eres inteligente, lo dejarás más pronto que tarde, antes de que acabes desperdiciando toda tu vida como lo hice yo. Y dicho esto, me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Después de nuestra audiencia final, Elliot y yo finalmente llegamos a un acuerdo. El juez anunció que nuestro divorcio era oficial y pronto llegaría el decreto por correo. Cuando salimos del juzgado, Elliot vaciló, luego extendió la mano y tiró suavemente de mi manga. Jane, aunque no me creas, tengo que decirte esto, nunca quise divorciarme de ti. Solté una risa aguda y burlona. Oh, te creo, dije. Nunca quisiste divorciarte. Solo querías una esposa en casa que cocinara y limpiara para ti, mientras mantenías a un alma gemela a tu lado para complacer tus pequeñas fantasías artísticas. Su rostro se puso rojo y luego pálido. Jane, ¿por qué te has vuelto tan amargada? Le espetó. Sé sincera contigo misma, ¿alguna vez te he maltratado? Gané dinero y te lo di todo. Siempre volví a casa a tiempo. Nunca discutí contigo por Eleanor. ¿Qué más quieres? Hice un gesto con la mano para quitarle importancia. No había nada más que decir. Ya hemos pasado el punto de tener estas conversaciones, Elliot Harrington. Me aseguré de usar su nombre completo, como si me estuviera dirigiendo a un extraño. Cuídate. Y dicho esto, me di la vuelta y me marché. Tenía cosas mucho más importantes que hacer que quedarme allí y discutir con un hombre que nunca me había visto realmente. Después de eso, nunca más volví a pensar en Elliot o Juan. Me entregué de lleno a mi formación de vuelo, a mi nueva vida, a mis nuevos sueños. Luego, por pura casualidad, una estación de televisión local se enteró de mi historia. Se acercaron a mí, ansiosos de presentarme en un programa que pudiera inspirar a otros que, como yo, se habían perdido en sus familias y habían olvidado cómo vivir para sí mismos. Nunca es demasiado tarde, dijeron. Me encantó la idea. Así que acepté. El programa salió al aire poco después,
batiendo récords en su franja horaria. Y allí estaba yo, una anciana con un elegante traje de vuelo, con auriculares y gafas de sol brillando mientras volaba por el cielo abierto. Volar no era particularmente difícil, pero era suficiente para ganar admiración, suficiente para que la gente se diera cuenta. Pronto, Internet se inundó de comentarios que me llamaban «abuela del cielo azul». El programa incluso me siguió hasta casa y filmó mi vida diaria. En un momento dado, un espectador atento notó algo en el fondo, un viejo retrato familiar, escondido en un rincón olvidado, acumulando polvo. Algunos espectadores, curiosos, investigaron más a fondo y rastrearon el caso hasta el antiguo lugar de trabajo de Elliot, reconstruyendo los detalles de nuestro divorcio. Luego vinieron los verdaderos chismes. Los exalumnos tomaron la palabra. Al parecer, incluso antes del divorcio, era de conocimiento público que el prestigioso profesor Harrington pasaba mucho tiempo con una misteriosa dama en su estudio de arte. De la mano, pintaban juntos, dos almas perdidas en su propio mundo. A partir de ahí, no tardó mucho en que Internet encontrara a Eleanor y su galería. Y así, el romance de décadas del viejo profesor se convirtió en tema de tendencia. La gente murmuraba a sus espaldas y los desconocidos señalaban su casa. Incluso cuando Elliot intentaba mantener un perfil bajo, usando sombreros y bufandas en público, alguien siempre lo reconocía. Los murmullos lo seguían a donde quiera que fuera, desvergonzado. Sin corazón. Traicionó a la mujer que lo apoyó durante décadas. Eleanor fue la primera en quebrarse bajo presión. Ella se puso frente a una cámara con lágrimas brillando en sus ojos. Elliot y yo no somos más que amigos. Nunca hemos hecho nada inmoral. Nunca me metería en la casa de un hombre casado. Por favor, dejen de hacer acusaciones. Acepto que me examinen, no tengo nada que ocultar. Pero nadie le creyó. La gente ya había visto a través de sus palabras cuidadosamente elegidas, la forma en que tergiversaba la verdad sin mentir descaradamente. La reacción fue implacable. Su galería pronto perdió clientes. Los clientes dejaron de acudir y los inversores se retiraron. En cuestión de meses, no tuvo más remedio que cerrarlo. Incapaz de soportar más el escrutinio, Eleanor empacó sus maletas en silencio, preparándose para abandonar la ciudad. Pero incluso en el aeropuerto, alguien la vio. Y fue entonces cuando apareció. Un transeúnte lo filmó todo, el momento en que Elliot, luciendo más demacrado que nunca, se apresuró a detenerla. El vídeo llegó a las redes sociales en cuestión de horas. Eleanor, no puedes irte así como así, suplicó Elliot con desesperación en la voz. ¿Y yo qué? Me divorcié de Jane por ti. Pronto todo esto se acabará. A nadie le importará más. Por fin podremos estar juntos. Eleanor liberó su brazo de su agarre, su expresión se torció por el disgusto. Solías ser elegante, se burló. Te vestías bien y te comportabas con dignidad. Pero mírate ahora. Descuidado. Sucio. Patético. Y dicho esto, se alejó. Dejando a Elliot parado allí, aturdido, como si acabara de destrozar todo su mundo. Cerré el vídeo con un movimiento de mi dedo, indiferente. En lugar de eso, volví mi atención a las flores de mi balcón, ajustando su ubicación a la luz del sol de la tarde. Entonces, apareció un nuevo mensaje en mi teléfono. De Susie. Mamá, le estoy pidiendo el divorcio a Juan. No quiero que mi hijo crezca con él como modelo a seguir. Solté una risa silenciosa y luego escribí una sola palabra. Bien. Pasaron los años y Elliot me buscó incontables veces. Nunca lo vi. Juan también me contactó con frecuencia, diciendo que lamentaba todo y esperaba que pudiera perdonarlo. En cada ocasión, le di la misma respuesta: si realmente te arrepientes, entonces cuida bien de Susie. Sé un padre responsable. Mi vida era pacífica y plena. Pasó otro año. Entonces, inesperadamente, Elliot, que siempre había gozado de buena salud, sufrió un derrame cerebral. La noticia me llegó mientras estaba en medio de una reunión de negocios con mi instructor de la academia de vuelo, discutiendo una asociación promocional.
Me habían elegido como embajador de su marca y juntos nos estábamos preparando para lanzar una cadena industrial a gran escala. Por fin, incluso en mis últimos años, tuve mi propia carrera. Aún así, a partir de la historia que una vez compartimos, reservé tiempo en mi agenda para visitarlo en el hospital. Cuando llegué, Elliot estaba acostado, sus rasgos, que antes eran afilados, estaban distorsionados por la enfermedad. Tenía la boca flácida y la saliva se acumulaba en las comisuras de los labios. Incluso hablar era algo que ya no podía hacer, solo podía emitir sonidos confusos e incoherentes. Me incliné y lo miré. En una época, él había sido un artista orgulloso y apasionado, el hombre al que una vez amé tan profundamente, el hombre por quien lo había dado todo. Ahora, su arrogancia había desaparecido. Su mirada estaba vacía, apagada, su boca se torcía en frustración mientras luchaba por formar palabras. El tiempo no perdona a nadie, y menos aún a aquellos que finalmente deben cosechar lo que han sembrado. Me quedé allí en silencio, mientras los recuerdos pasaban por mi mente, el joven que conocí en nuestro pequeño pueblo, los sacrificios que hice para que pudiera perseguir sus sueños, la familia que construimos juntos, su éxito creciente, su creciente reputación. ¿Y yo? Había pasado décadas dirigiendo una casa, apoyándolo, creyendo en él, solo para darme cuenta al final de que no había sido más que una sombra en su vida. Sin embargo, cuando lo miré ahora, frágil, roto, solo, no sentí odio ni satisfacción. Solo cierre. Con un suspiro silencioso, metí la mano en mi bolso, saqué un pañuelo limpio y limpié suavemente la saliva de su barbilla. Sus ojos se dirigieron hacia mí, llenos de algo que no había visto antes, culpa, arrepentimiento, tal vez incluso vergüenza. Pero, más allá de todo eso, su orgullo aún persistía. Incluso ahora, tendido impotente en una cama de hospital, luchaba por dejar atrás al hombre que solía ser. Elliot, murmuré con voz tranquila, ¿recuerdas lo que me dijiste cuando nos casamos? Sus labios temblaron, pero no emitió ningún sonido. Dijiste que casarte conmigo era el mayor honor de tu vida. Sus ojos parpadearon y un débil temblor recorrió sus dedos. Sonreí levemente, sin tristeza ni enojo, solo con resignación. Pero al final, Elliot, nunca apreciaste realmente ese honor. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Su mano esquelética tembló y se levantó ligeramente para alcanzar la mía, pero ya no tenía fuerzas. Dudé y luego tomé su mano entre las mías. Una vez, sus manos habían sido fuertes, cálidas, capaces de crear belleza. Ahora estaban delgados, frágiles, manchados por la edad, sin vida. Los médicos dicen que sobrevivirás, le dije en voz baja, pero necesitarás cuidados a largo plazo. No seré yo quien se los proporcione. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Parpadeó rápidamente, como si quisiera preguntarse por qué. No es porque todavía te ame. Y no es porque no pueda dejarte ir, dije, sacudiendo la cabeza. Es porque me niego a convertirme en ti. Pasaste décadas ignorándome, tratándome como un personaje secundario en tu vida. Ahora, finalmente sabes lo que se siente la soledad. Dejé escapar un pequeño suspiro. Pero no dejaré que la amargura me consuma como te consumió a ti. Ya tomé mi decisión, dejar ir, perdonar. La mirada de Elliot se volvió desesperada, luchando por procesar mis palabras. Intentó hablar de nuevo, pero los sonidos que salían no eran más que sílabas fragmentadas e incoherentes. No esperé a escucharlos. Solté suavemente su mano, me levanté y di un paso atrás. Cuídate, Elliot. Le di una última mirada, luego me di la vuelta y me alejé. Al salir del hospital, respiré profundamente. El sol calentaba mi piel y su luz dorada me envolvía como un abrazo. Incliné la cabeza hacia atrás, dejando que el calor se filtrara, sintiendo que llegaba a lugares dentro de mí que habían estado fríos durante demasiado tiempo. Yo era libre. Durante tantos años estuve atrapada en un matrimonio que me borraba. Me había hecho invisible voluntariamente, dejando de lado mis sueños y deseos, convenciéndome de que mi papel era servir, sacrificarme, soportar. Pero, ahora, había aprendido a vivir para mí. Ya no era una mujer atada a nadie más. Era independiente, intrépida y llena de las posibilidades ilimitadas de Jane.
De camino a casa hice un desvío. La academia de vuelo. Me quedé frente al hangar, mirando los elegantes y relucientes aviones alineados frente a mí, con las alas extendidas hacia el cielo. Sentí un escalofrío que no había sentido en décadas. Mi vida apenas comenzaba. Jane. Llegaste en el momento perfecto. Mi instructor se acercó a mí con paso firme, sonriendo mientras me daba una palmada en el hombro. Tu licencia de piloto privado ha sido aprobada. Estás oficialmente listo para volar solo mañana. Sonreí, con la mirada firme mientras miraba el vasto cielo azul. Sí. Mañana volaré. Por mí mismo. Al día siguiente, me subí el traje de vuelo, me puse las gafas de sol y entré en la cabina. A medida que el avión avanzaba, mi pulso se aceleró al ritmo del estruendo debajo de mí. Mis manos se apretaron alrededor de los controles. En mis auriculares, la voz de la torre se escuchaba firme y clara. Abuela cielo azul, tienes autorización para despegar.